Y bueno, quiero continuar con las entrevistas. Es muy importante hablar de los animalitos que tanto queremos, que son mascotas y que son parte de nuestras familias. Y de todo el trabajo que realiza Zoonosis en la alcaldía de Cochabamba. El jefe de Zoonosis del municipio de Cochabamba nos acompaña, el doctor Diego Prudencio. Diego, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación aquí para poder dar la información referente a cualquiera de los temas que se necesita saber para la sociedad. Como bien mencionabas, estamos con este tema del rescate de los perritos allá de esta chichería donde ha habido tantos conflictos y lamentablemente ellos han quedado a la intemperie en condiciones totalmente adversas, pero ya hemos procedido a estabilizar a los cachorros, que es la prioridad, y tanto el papá y la mamá también se encuentran de momento en buena condición. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando rescatan a estos cachorros, por ejemplo, los llevan a Zoonosis, se los ponen a adopción e inician con todo lo que es el esquema de vacunas? Sí, iniciamos primero con la desparasitación. Depende también el estado en el que se encuentran. A veces, como tienen alguna infección gastrointestinal, puede tener un cuadro respiratorio, no podríamos iniciar con un desparasitante o una vacuna porque va a ser más contraproducente que benéfico. En ese contexto, lo que se ha hecho primero es valorarlos. Como te comentaba fuera de cámaras, tenemos ahorita al machito, al pequeño que presumimos es el papá, está con una infección gastrointestinal severa. La mamá está bien y los cachorritos están bien, así que hemos iniciado una espera que se adapten a zoonosis, al ambiente, para poder ir a vacunarlos a posteriori y a recibir su primera desparasitación. Interesante, Diego. Muchísimas gracias más bien por haber asistido y rescatar estos cachorros. Sabemos cuánto quieres a los animales, tu profesión. ¿Cómo se evalúa esta gestión respecto al trato que tiene la ciudadanía con sus mascotas, con los animales? Lamentablemente, cada vez vemos más perros callejeros y son perros que en su momento han tenido dueños, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que lamentablemente también se han ido reproduciendo en la calle. Es un balance muy positivo el de este año. Evidentemente hay falencias que hay que mejorar, hay debilidades. Yo siempre soy puntual con eso. Lo que queremos es transmitir cómo se está haciendo la inversión pública desde Zoonosis a la cabeza del alcalde Manfred Reyes Villa. Estamos ahorita con más de 5.000 cirugías realizadas para ovarohisterectomía y orquiectomía de castración y la extirpación del aparato reproductor de la hembrita, ¿no? De ambos sexos, tanto en perros como en gatos, más de 5.000. Es un número que no se ha alcanzado nunca antes. El año pasado estábamos con 4.500, el anteaño con 4.000. Hemos ido subiendo el indicador poco a poco. Es un programa importante. Asimismo, también la vacunación ha tenido un efecto muy bueno, con dos gestiones, tanto la 2023 como la actual, con más de 260.000 animales vacunados en un corte, es decir, en campaña. Y eso tampoco pasaba antes porque las cifras no pasaban los 220.000 animales. Eso ha traducido en ¿qué? Que este esfuerzo mancomunado con sedes, con los centros de salud, con todos los sectores sociales afines, evidentemente tengamos los 7 casos positivos de rabia, que ese es el indicador más importante, porque en la historia del cercado no se ha registrado esa cantidad de casos tan baja hasta esta fecha. Pero ojo, eso significa que todavía hay casos, que el virus circula, no tenemos que llamar a la pasividad a la gente. Entonces son los indicadores desde mi criterio más importantes. Después tenemos las 437 actividades educativas que hemos hecho tanto en unidades educativas, OTBs, comunicaciones de riesgo, más de 220 adopciones, 232 sanciones, denuncias que se han atendido son 437 con connotación en mordedura, 235 con connotación en maltrato animal al año, ¿no? Wow. Por un promedio bastante importante por día, con los grupos de emergencia que tenemos habilitado, también atenciones con el programa de vectores que asumen ya, o bueno, ya oscila la cifra 180 actividades que se han hecho en el control de plagas relacionadas al dengue. Son indicadores importantes que la gente tiene que conocer y me preguntaban eso ayer, me decían, ¿por qué antes tal vez no se veía ese impacto o esos resultados? Si no es por vanagloria la gestión o la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa, sino que a partir de la alcaldía y de la gestión justamente de nuestra máxima autoridad ejecutiva, tenemos el predio donde nos encontramos. Se ha desmistificado mucho, se ha quitado ese estigma que se tenía sobre zoonosis, porque la gente confía, la gente llega, ya lleva a sus animales con total plasticidad, con total firmeza para que se pueda realizar cualquier procedimiento, hasta
autoridades, el propio alcalde también ha llevado sus pedos en su momento para poder operarlos. Qué interesante. Tienen toda una estructura realmente renovada. Antes conocíamos como la perrera municipal, ¿no? Que qué feo nombre hace años. Y ahora tenemos zoonosis que vemos incluso campañas que son muy necesarias del buen trato a las mascotas. Por ejemplo, el tema de vacunación, vemos los resultados. Los casos de rabia han bajado considerablemente lo que es del 2023 al 2024. Hay mayor atención, hay un número de emergencia incluso, Diego, que han habilitado. Es así, estamos con estos números, estamos con estas diligencias. Ayer, por ejemplo, hemos estado atendiendo múltiples solicitudes, ¿no?, que han podido ingresar. Sin embargo, también señalar que el trabajo de sensibilización y educación ha sido un pilar fundamental que se ha atendido y la gente ya no vulnera así el derecho de los animales porque ¿no? Porque antes yo recuerdo cuando entré a zoonosis teníamos pues envenenamientos, ensañamiento con los animales, había sí la connotación de delitos contra su integridad, pero era consecuente. Teníamos 2, 3, 4, 5 casos por mes. Ahora la gente sabe que hay una sanción, sabe que hay el rigor de la autoridad, sabe que hay presencia de personal 24/7, sabe que se va a asistir y como bien señalabas, y me parece un punto muy importante, tenemos ahora nuevos paradigmas, nuevos modelos para poder tener lineamientos y trabajar con otra visión un poco más amplia, con otra perspectiva. Y eso se traduce en qué? En que ya no estamos con doctrinas ya del antaño que se aplicaban hace tiempo atrás, de las capturas masivas, eutanasias masivas, era meter la basura bajo la alfombra. Y hemos podido cambiar eso y estamos mostrando que la rabia se puede controlar desde un enfoque integral, desde un enfoque holístico, multidisciplinario, aunque suena bien en el verso político, pero cuando se aplica los resultados llegan y al día de hoy tenemos cohesión con todas las instituciones, tenemos muy buena relación con universidades, con las instituciones gubernamentales, con las organizaciones de protección animal, trabajamos de punta a punta y estamos llevando las cosas relativamente bien. Evidentemente hay cosas que mejorar y una de las que nos preocupa, por ejemplo, es el control de mercados, el control de migración intraprovincial. Tenemos que fortalecer de animales, ¿no? Fortalecer acciones con municipios cercanos, con los zoonosis de otros municipios. Tenemos que fortalecer acciones también con el SENASAC seguramente para que esto tenga pues un buen resultado. Diego, ¿hay adopciones en zoonosis? Ahora en este momento sí, porque han llegado perritos de La Pampa, justamente el último operativo que hemos hecho. Este lugar de La Pampa que siempre ha sido un lugar conflictivo y el trato que le dan a perritos y a gatitos y a los animales, ¿no, Diego? Es muy complicado. Al final de cuentas, cuando hicimos un estudio allá, hicimos una encuesta a todas las personas que están vendiendo y el 90%, así, 90 exacto, eran personas de otras provincias. Quillacollo, Arani, Clisa, Punata, Tiquipaya, Sacaba, y esto hace de que tengamos que esforzar y estandarizar procesos. Por ejemplo, el último operativo que hicimos en la terminal de buses, 40 cachorros. 40 cachorros en la terminal. En una caja. Wow. En cajas hacinados, en condiciones precarias. Oruro, Cochabamba, La Paz. Entonces, ese microtráfico, tanto en lo que es cercado y el tráfico intraprovincial, interdepartamental, es a donde tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque no solamente trafican esas especies, incluso se ha llegado a ver que hay venta de animales silvestres, ¿no? El año pasado, por ejemplo, un zorrito estaba siendo transportado por un transeúnte en la 6 de agosto. Wow. Y ese zorrito, a 6 meses posterior de haber ingresado al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre de la Alcaldía, dio positivo a rabia. Entonces, no hay que jugar con esas cosas. Al final, siempre nos va a impactar de forma negativa si nosotros somos invasivos con la naturaleza, con la fauna. Nosotros debemos respetar la esencia de los animales y justamente siempre cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos. No humanizar demasiado y menos aún fomentar este tipo de venta. No podemos hacerlo bajo ningún contexto. Y en esta época especialmente, hace años yo recuerdo que llegaban lo que son las tortugas veneanas, los periquitos, los loritos, en esta época que los vendían incluso atados a un palo en la cancha, cerca de La Pampa. Ya vamos viendo cada vez menos, pero lamentablemente hay que tener un buen trato con los animales. El animal silvestre es animal silvestre, tiene que estar en su hábitat. Totalmente de acuerdo. Ayer, por ejemplo, llegó yendo a este punto, no tenía experiencia con las tortugas o reptiles, pero sí es algo muy interesante de ver. Ayer llegó un murciélago a zoonosis. ¿Por qué? Porque hubo una persona que lo había retirado de la vía pública allá en Calacal, no de la vía pública, de unas gradas de una especie de condominio.
lo había retirado y el murciélago estaba a las 9 de la mañana postrado en el suelo. Entonces llegó a zoonosis y era una belleza de animal, es una especie bastante peculiar. Se alimentan de insectos, Sí. hay que aclarar, no es que chupan sangre como en las películas nos cuentan, ¿no? Y no es que te va a transmitir rabia, porque hay que ver también, obviamente, la manipulación puede ser, es un reservorio potencial, puede que tenga. Es muy poco probable un insectívoro en estas latitudes. Sin embargo, no recomendar a la población y aprovechar ahora, lo vamos a hacer a través de algunos artes que estamos diseñando a partir de esta experiencia. Excelente. Incluso vamos a difundir fotitos del amigo. Yo le puse Simba porque tiene como una melena así que es color crema. Oye, Diego, y hay Hermoso, especies Diego. endémicas de murciélagos acá en Cochabamba, ¿no? Es lo que leí el otro día, hay especies que son únicas de murciélagos en el departamento. Sí. Yo pensé, por ejemplo, yo ando con el tema de la rabia muy metido. Ajá. O sea, para mí la prioridad es erradicar esa enfermedad desde ya, porque somos el único país, uno de los pocos que tenemos rabia transmitida por perro. Claro, wow. Otra cosa es que tenga rabia transmitida por mapaches, por zorros, por Animales murciélagos. salvajes, Estados Unidos lo tiene. Es un indicador de los subdesarrollados que somos aún. ¿Por qué? Porque no puedes tener ya a estas alturas una enfermedad que ya te afectaba 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Claro. Y el perro lamentablemente es el reservorio más importante, pero yendo a este punto, para nosotros El murciélago. el murciélago, claro, la Tadaridia brasiliensis, por ejemplo, es una especie que en Argentina es muy peculiar porque es aquella que se ha identificado, donde se identificó más presencia del virus de la rabia. Y yo ayer me entero recién hablando con el entomólogo el mastozólogo, perdón, de la Dirección de Medio Ambiente que recogió este murciélago que llegó a zoonosis, y me dice que de eso hay un montón. Y me mostró un video donde nosotros igual mediamos como custodios, nosotros no podemos retrocalizar al animal, no podemos agarrarlo y derivarlo de nuevo a su hábitat. Lo que hacemos es simplemente, si hay una denuncia, actuamos de oficio, retiramos, custodiamos y derivamos a medio ambiente. Entonces él me hablaba y me mostró pues el video de un caso anterior que también atendió un funcionario de zoonosis, que yo perdí un poco el seguimiento, y una belleza, el animal, te cuento, impresionante, lindo, había estado chiquitito sin pelo, llegó. Y ahora está con su comidita, comiendo sus bichitos, ya con el pelito ahí floreciendo, ya está con su pelaje. Qué interesante. Y ese trabajo que se hace desde la coordinación de la alcaldía es algo muy importante. Tenemos que fortalecer mucho la cohesión que hay con direcciones como Medio Ambiente, Intendencia, ¿por qué no? También por el tema de los mercados. Exacto. Y nosotros como Zoonosis vamos a siempre poner un punto bien claro, ¿no? La salud pública es lo más importante, pero siempre, como mencionaba hace un momento, te decía con este tema de que bien mencionabas que antes era la perrera municipal y punto, Sí. siempre considerando el bienestar animal. ¿Por qué? Porque se puede. Si tenemos sociedad más sensible, más informada, que vaya a cuidar integralmente a su mascota, es una persona o es parte de la sociedad que va a cumplir con su vacunación antirrábica, que va a cumplir con la tenencia dentro del domicilio, y eso nos va a tener o nos va a traer frutos que esperemos que al año. El desafío es tener 0 casos de rabia en cercado, porque no. Estamos cerca. Y vamos a seguir en ese andamiaje. Sin embargo, Excelente. a nivel nacional también hay que considerar que ya las instituciones competentes tienen que hacer que los esfuerzos mancomunados de todos los departamentos vayan a la par. Sucre, por ejemplo, está con una situación muy difícil por la rabia. Tiene una epizotia y una epidemia, 30 casos de rabia canina y un caso de rabia humana en un niño de 9 años. Y eso tiene que demarcar acciones integrales. ¿Por qué? Porque un solo caso de rabia en Bolivia, transmitida por perro, hace que nosotros no tengamos la declaración como país libre de rabia por parte de la OMS. La OMS te va a acreditar, te va a dar la certificación de país libre de rabia si tienes 2 años sin casos de rabia transmitida por perros. Muy interesante, Diego. Destacable el trabajo que están haciendo en torno a la salud pública. Me gusta mucho el tema de la sensibilización, que cada vez respetemos más la vida animal. Para muchos muchas veces son familias, los perros, los gatos que nos acompañan. ¿Cuál es el número de emergencias y denuncias, Diego? Perfecto, el número de emergencias es el 783-62045, el número que está activo, y nosotros vamos a estar siempre procesando, filtrando las llamadas, también al 449-3355 y también a través de la plataforma de Zoonosis Somos Su Voz. Excelente. Entonces, a través de cualquier vía nosotros vamos a estar expectantes para poder atender este tipo de situaciones y darle solución en la medida que sea posible. Algunos casos no podemos, por ejemplo, si hablamos de emergencias, tenemos que tomar en cuenta que son casi los que tienen mucho
mucho que ver con los delitos penales, ¿no? Biocidio, trato cruel, zoofilia, que y es POFOMA. y con POFOMA coordinamos, pues una emergencia, Exacto. porque hay un riesgo inminente a la vida. También coordinamos, obviamente, lo que son mordeduras graves, sospechosos a rabia, que es tienen otra connotación, no tanto con bienestar animal, pero sin embargo en salud pública, que también es una emergencia. También estamos viendo un poco de dificultades con los hurtos. Hay mucha gente que quiere que nosotros tomemos acción en este aspecto, porque claro, si a uno le roban un perro no sabe dónde va a ir, y si está con alguien, tal vez por una cuestión de rencillas personales pueda hacerle daño al animal. No hemos estado pudiendo tener tal vez una línea clara con la gente piensa que yo o que Zoonosis puede tomar alguna acción y no se puede. ¿Por qué? Porque ese es un tema de coordinación con la policía. Excelente dato, Diego. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Destacamos el trabajo de Zoonosis, realmente se notan los cambios. Felicidades y gracias además por la sensibilización en la cual se está trabajando en pro de los animales. Gracias, Diego. Buen día. A ustedes las gracias como ATV. Vamos a estar aquí siempre predispuestos a poder venir, a poder apoyar y dar la información correspondiente. Y saludar a toda la teleaudiencia, que tengan un buen día. Gracias. Hemos conversado con el doctor Diego Prudencio, el jefe de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Continuamos.